El MOSFET, transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico, es un componente eléctrico que se encarga de regular la salida de voltaje a partir de una tensión de entrada. Se diferencia de otros transistores como los BJT, que son controlados por la corriente eléctrica y regulan la misma. Por esta característica, es un tipo especial de transistor muy utilizado en la electrónica y sus aplicaciones son muy variadas. El MOSFET está construido por varios materiales semiconductores, siendo el silicio principal de ellos. En pocas palabras, se trata de un pequeño dispositivo que puede controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. El MOSFET está compuesto por tres partes claves, las cuales para su mejor comprensión las vamos a realizar con una analogía con un grifo de agua. 1. Fuente, source. La fuente es el punto de inicio del voltaje en el MOSFET. Es el terminal a través del cual la corriente entra en el dispositivo desde una fuente de alimentación externa. En otras palabras, es como el punto de inicio de un camino por el cual fluye la electricidad, y el grifo de agua vendría siendo la parte donde llega el agua del suministro público. 2. Compuerta gate. La compuerta es el componente más interesante del MOSFET. Actúa como un interruptor que controla la conductividad entre la fuente y el drenaje. Cuando aplicamos un voltaje en la compuerta se forma un campo eléctrico que afecta la conductividad en el canal que se conecta a la fuente y el drenaje. Dependiendo del voltaje aplicado, la compuerta puede abrir o cerrar el camino para el flujo de corriente, y en el grifo el agua vendría siendo la parte superior donde controla el paso de agua. 3. Drenaje drain. El drenaje es el punto final de la corriente en el MOSFET. La corriente fluye desde la fuente a través del canal controlado por la compuerta y llega al drenaje. Es como el punto de llegada de un camino por el cual fluye la corriente. El grifo vendría siendo la boquilla por donde sale el agua, una vez dado el paso con la compuerta gate. A continuación, tendremos la estructura interna de un tipo de MOSFET. Entre la fuente y el drenaje hay una región especial conocida como canal, que determina la conductividad del MOSFET. Cuando aplicamos un voltaje adecuado en la compuerta, se crea un campo eléctrico que modifica la conductividad del canal. Si la conductividad aumenta, el MOSFET se enciende, permitiendo el flujo de corriente. Cuando el voltaje en la compuerta es cero, el MOSFET se apaga y se detiene el flujo de corriente. Ejemplo. Imagina que la compuerta es como una barrera que controla el flujo de los carros en una carretera. Cuando la barrera esté levantada, existe voltaje en la compuerta. Los carros pueden pasar libremente, corriente que fluye entre la fuente y el drenaje. Pero cuando la barrera está bajada, voltaje cero en la compuerta, los carros se detienen, se apaga el flujo de corriente. Esta es la simbología de un MOSFET de tipo canal P. La idea principal es que se aplica una tensión negativa en la compuerta y en el circuito. Se conecta el surtidor a una fuente de tensión positiva y el drenador a una resistencia conectada a tierra, limitando así la corriente. Esta es la simbología de un MOSFET de canal N. Se activa con un voltaje positivo en la compuerta, siempre que este voltaje sea mayor que el suministro del terminal drenador. El terminal surtidor debe conectarse a tierra, y el símbolo esquemático del MOSFET del canal N tendrá una flecha apuntando hacia la compuerta del dispositivo. En estas dos gráficas podemos observar las gráficas de entrada y salida del MOSFET, pero para entender mejor sus dos puntos de operación de un transistor MOSFET, vemos que se dividen en tres regiones de operación diferentes: región de corte, región óhmica o lineal y región de saturación. El MOSFET ofrece varias ventajas significativas, lo que lo convierte en una opción muy atractiva en la electrónica. Estas ventajas se deben a su estructura y funcionamiento único, como la rápida velocidad de conmutación. El MOSFET puede cambiar entre los estados de encendido y apagado muy rápidamente, debido a su estructura y baja capacidad de almacenamiento de carga. Esta rápida velocidad de conmutación permite que los dispositivos electrónicos funcionen con mayor rapidez y eficiencia, lo que es esencial en aplicaciones que requieren una respuesta rápida, como en circuitos de conmutación de alta frecuencia y sistemas de comunicación. Hay que tener en cuenta que el tiempo de conmutación del MOSFET puede variar ampliamente según un modelo específico del dispositivo, pero por lo general su velocidad de conmutación se encuentra entre los nanosegundos a microsegundos, así que es óptimo revisar las hojas de datos del componente para los valores más precisos y así escoger el MOSFET que sea más adecuado para nuestro circuito. Alta eficiencia energética. El MOSFET tiene una resistencia interna muy baja cuando está completamente encendido, lo que significa que presenta una mínima pérdida de energía en forma de calor. Esto hace que sea más eficiente en comparación con otros dispositivos de potencia como los transistores bipolares. Al minimizar la pérdida de energía se evita el derroche y se logra una mejora en el rendimiento en diversas aplicaciones, especialmente en dispositivos portátiles y sistemas de bajo consumo muy pequeños. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado y se necesita de una alta densidad de componentes, como en dispositivos electrónicos modernos y sistemas integrados.
Todas estas características hacen que el MOSFET sea ideal para cualquier circuito donde se necesite conmutar rápidamente. Desventajas del MOSFET. Aunque el MOSFET es una tecnología ampliamente utilizada en la electrónica, también posee grandes desventajas que es importante tener en cuenta, como la sensibilidad a descargas electrostáticas y la sensibilidad a la radiación. El MOSFET es sensible a las descargas electrostáticas, que son pequeñas corrientes eléctricas que pueden generarse al tocar sus terminales sin la debida protección. Una descarga electrostática puede dañar permanentemente al MOSFET o reducir su vida útil. Por lo tanto, se requiere un manejo cuidadoso durante la instalación y manipulación para evitar daño. Tensión máxima de compuerta. El MOSFET tiene una tensión máxima de compuerta VGS que no debe superarse, ya que puede dañar irreversiblemente el dispositivo. Es esencial seguir las especificaciones del fabricante para evitar sobretensiones en la compuerta. En aplicaciones donde la radiación es un factor importante, por ejemplo en la industria aeroespacial o en entornos de alta radiación, el MOSFET puede ser susceptible a daños por radiación, lo que puede afectar su funcionamiento y fiabilidad. Sobrecalentamiento bajo alta corriente. Aunque el MOSFET tiene una alta eficiencia energética, cuando se utiliza en aplicaciones de alta potencia o corrientes excesivas, puede generar calor. Si no se disipa adecuadamente, el MOSFET puede sobrecalentarse, afectando su rendimiento y en el peor de los casos provocando fallas. Si no se tiene cuidado con estas ventajas, podríamos echar a perder definitivamente nuestro MOSFET. Aplicaciones del MOSFET. MOSFET como switch. Una consecuencia directa al funcionamiento del MOSFET conduce a su uso como conmutador cuando se opera en regiones de corte y saturación. Esto se debe a que el MOSFET está encendido cuando el VGS es el voltaje positivo, lo que causa que el MOSFET se comporte como un cortocircuito. Así se obtiene un voltaje de salida casi igual a cero. Además, si el VGS es cero, entonces el MOSFET estará apagado. Por lo tanto, la salida del voltaje sería igual a VDD. Una aplicación para la configuración del circuito del MOSFET como switch es que podemos controlar las revoluciones de un motor con una señal PWM. MOSFET como amplificador. Los MOSFET de canal N están en su estado off cuando no se aplica voltaje de puerta a fuente. Sin embargo, cuando se polariza con un voltaje positivo adecuado, comienza a conducirse permitiendo el flujo de corriente de drenaje a través de él. Este se ve que aumenta en magnitud a medida que aumenta el voltaje de centro, lo que a su vez conduce al aumento del voltaje de salida. Por lo tanto, los MOSFET sirven como amplificadores. Los amplificadores MOSFET se utilizan en aplicaciones de radiofrecuencia y en sistemas de sonido. Esta configuración del MOSFET es aplicable en circuitos como amplificadores clase D. En resumen, el MOSFET es un componente esencial en la electrónica que actúa como un interruptor controlado por voltaje. Su estructura simple, fuente, compuerta y drenaje, permite el control preciso del flujo de corriente eléctrica. El MOSFET tiene dos tipos principales, N y P. Tiene una amplia variedad de aplicaciones desde amplificadores y fuentes de alimentación hasta controles de motores y circuitos integrados. Sus ventajas incluyen alta eficiencia, rápida conmutación, menor generación de calor y mayor durabilidad. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como la sensibilidad a descargas electrostáticas y su resistencia interna en estado